Hoy ampliaremos un poquito más acerca del tema del día de ayer, de la tercera y cuarta generación, pero hoy veremos también que una generación se conformaba por 40 años y esos 40 años era un periodo de prueba, juicio, preparación, purificación y transición. Les invito a que busquen el significado de esas palabras para que puedan entender mejor el concepto de ese periodo. Hablaremos acerca de cómo Dios tiene misericordia, sobre todo amor, porque Dios ama al ser humano, pero no ama el pecado, aborrece el pecado. Y es por eso que Dios nos da tiempo para arrepentirnos, como lo leímos el día de ayer en 2 Pedro 3:9, donde dice el Señor que Él desea que todos seamos salvados, que tengamos el tiempo de arrepentirnos. Por eso es que el Señor tiene esa paciencia y la misericordia de esperar. Vamos a mirar primeramente Génesis 15:13 al 16, donde nos daremos cuenta claramente de lo que les estoy hablando. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Y será, en ese momento cuando Dios estaba hablando con Abraham, estaban en Canaán, pero aún no era tierra de Israel. Y dice: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, o sea, en Egipto, y será esclava allí. Es cuando estuvieron ahí 400 años de esclavos. Dice: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, o sea, a Egipto. Dios juzgó a Egipto por medio de las 10 plagas. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y le está diciendo a Abraham: pero tú no te preocupes, porque eso es para tiempo más adelante. Y tú morirás y descansarás en paz. Y en la cuarta generación, aquí menciona la cuarta generación, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Aquí Dios deja muy claro que Él está permitiendo aquí hasta la cuarta generación para que el amorreo, los que vivían ahí en Canaán, que era gente idólatra, tuvieran el tiempo de arrepentirse. Por eso es que Dios permitió que el pueblo de Israel estuviera como esclavo en Egipto, pero Dios, no es que Dios quisiera que estuvieran como esclavos, sino que Israel se rebelaba. Israel era un pueblo duro de servicio, un pueblo que cuestionaba y que siempre estaba discutiendo, no aceptando la verdad, y por ende, pues ellos mismos, los primeros que entraron los que estuvieron en el desierto cuando salieron de Egipto, no entraron a Canaán. ¿Por qué? Por tanta rebeldía, desobediencia al Señor, y eso lo podemos mirar en las historias que están en la Biblia al principio, en Génesis. Por eso les invito a que lean la Biblia, conocer la Biblia, conocer las historias, conocer todo lo que está ahí escrito. No fue escrito para que nos entretuviéramos, fue escrito para que nosotros aprendiéramos de lo que ellos vivieron y lo que nosotros podemos vivir y las consecuencias que tenemos que pagar si no obedecemos. Por eso es importante conocer a Dios. Y aquí dice que les dio hasta la cuarta generación para que el amorreo se arrepintiera. Pero desgraciadamente pues no se arrepintieron y fueron destruidos pues con el paso del tiempo. Y ellos están esperando también el juicio final. Después de los 1000 años serán resucitados para volver a ser destruidos, pero ahora sí, definitivamente, para que nunca más existan. Y qué triste que a pesar de que Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, de obedecerle, para que podamos ser salvos, rechacemos la voz de Dios. Y entonces cuando seamos destruidos, será como si nunca hubiéramos existido. Y entonces, ¿de qué habrá valido tener lo que tenemos? Es mejor escuchar la voz del Señor, obedecerle, y entonces, aparte de vivir aquí y de las bendiciones y protección de Dios, también nos dará la vida eterna. Entonces dijimos que esos 40 años son un periodo de prueba, juicio, preparación, purificación y transición. Y aquí el amorreo, el Señor era el amorreo, son varios pueblos idólatras. Pero aquí menciona el amorreo. Les dio 4 generaciones para que se arrepintieran, pero ellos vivían en continuo pecado y maldad. Y pues por ende, como ya les dije, fueron destruidos con el tiempo. Y eso es lo que nos espera a nosotros si no obedecemos al Señor. Podría oírse de manera arbitraria o como si fuera un juez rudo o malo, pero cuando conocemos al Señor por medio de su palabra, nos damos cuenta que precisamente por el amor y la misericordia que el Señor le tiene al ser humano es que da demasiado tiempo para que podamos ir al arrepentimiento. Ya leímos Génesis 15:13 al 16, y yo solamente tengo aquí 10 versículos que apunté, pero hay más de 100 versículos hablando del número 40, la importancia que tiene ese número. Vamos a leer Josué 5:6,
Y se los voy a leer bueno, vamos a leer un poquito acerca de estos versículos para ir entendiendo la importancia del número 40. Josué 5:6. Así que el Señor está ahí para darnos tiempo, nos tiene paciencia, nos tiene sobre todo amor, pero depende de nosotros si nosotros queremos ser salvos. Josué 5:6. Dice: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años. Aquí menciona 40 años. Y es cuando ya salieron de Egipto y fueron directo al desierto. Y no es que Dios quisiera que estuvieran ahí 40 años en el desierto sufriendo. La rebeldía de ellos, su afán por querer tener todo rápido y la desobediencia al Señor los mantuvo ahí en el desierto. Y de hecho murieron en el desierto. Así que dice aquí: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Eso es lo que verdaderamente quiere el Señor para nosotros, darnos bendiciones, protección. Pero esa generación que salió de Egipto no entró a Canaán por su rebeldía, por su desobediencia. Aquí lo deja muy claro, porque dice: hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Ese es el verdadero punto de todo: oír la voz de Jehová, creer en lo que está escrito en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor, la Biblia, es la voz de Dios. Son palabras que salieron de su boca, inspiradas por el Espíritu de Dios a hombres para que escribieran este libro sobrenatural, para que nos lo dejaran a nosotros, a las generaciones siguientes. Aquí dice que duraron 40 años en el desierto. Hechos 13:21. Hechos 13:21. Nos menciona: luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Aquí vuelvo a mencionar 40 años. Hechos 7:30. Hechos 7:30, y como ya les dije, hay más de 100 versículos hablando sobre el número 40. Así que ese número es muy importante. Como muchos números, Dios eligió algunos números para enseñarnos de manera didáctica y que podamos comprender lo que el Señor quiere decirnos. 7:30. Dice, pasados 40 años, un ángel pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto, o sea, Moisés, del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Dice que pasados 40 años de que Moisés estuvo en el Madián, y Dios se le presentó en medio de una zarza ardiendo. Dice que la zarza ardía, pero no se consumía, o sea, era Cristo Jesús quien estaba en esa zarza. Y habían pasado 40 años en Madián Moisés. Josué 14:7. Josué 14:7. Dice la palabra del Señor: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Aquí está hablando Josué y dice que él tenía 40 años cuando sucedió lo que Moisés le mandó a hacer, a reconocer la tierra de Canaán. Así que el 40 se repite una y otra vez. Vamos a leer Primera de Reyes 2:11. Primera de Reyes 2:11. Dice: los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años.
No es casualidad el número 40. Dios lo dejó establecido así por alguna razón. Así que debemos leer la Biblia una y otra vez, diariamente, todos los días, para que el Señor nos vaya iluminando y podamos entender. En ningún momento yo pretendo conocer toda la... Imagínense, o sea, conocer la sabiduría del Señor nos llevaría a la eternidad para poder conocer a Dios. Pero el Señor nos invita a conocerlo y que podamos entender lo básico. Pero el Señor dice que cuando nosotros entregamos nuestra vida por completo, Él nos llenará cada vez más de luz. Si nosotros avanzamos en la fe, si nosotros permanecemos en el camino correcto, en el estrecho que nos llevará a la vida eterna, entonces el Señor nos irá iluminando cada vez más para que podamos irle conociendo más, amarle y obedecerle. Así que el 40 no es casualidad. Fue escrito y dejado en la Biblia por alguna razón. Yo estoy aprendiendo con ustedes. De hecho, de una vez les aprovecho para decirles que yo tengo un canal en YouTube que se llama Aprendamos Juntos. Ese canal apenas está empezando. Ya tiene algún tiempo que abrí ese canal, pero yo estoy aprendiendo con ustedes. Por eso le puse ahí Aprendamos Juntos, porque yo estoy aprendiendo con ustedes. Yo no soy ninguna erudita. Imagínense eso, qué horror decir eso de mí. Yo estoy aprendiendo con ustedes. Para mí, aún... yo deseo conocer al Señor, pero aún para mí es muy difícil comprender muchas cosas y le digo al Señor, dame una memoria que retenga, porque me gusta la palabra del Señor, me gusta todo lo que tiene que ver con la vida espiritual, pero aún yo creo por falta de consagración, yo amo a mi Dios. Hoy puedo decir con todas las palabras que yo amo al Señor porque Él abrió mis ojos al entendimiento y yo puedo entender lo que Él quiere decir, pero aún me falta mucha preparación, mucha preparación. Le pido al Señor, desenreda mi lengua, muchas veces me trabo, pero a veces tengo el conocimiento, lo tengo aquí, el Señor, gracias a Él, me lo ha dado, pero aún es difícil para mí expresarme. Pero si yo me quedo callada, Satanás se sale con la suya. Por eso, a pesar de lo poco que sé y de la dificultad que tengo para predicar, lo hago, porque si dejara de hacerlo, Satanás se saldría con la suya y yo no quiero perderme. Y el Señor dice que cuando Él nos da luz, es nuestra obligación llevarla a las demás personas para que esas personas también puedan conocerle y que puedan ser salvas. Y esa es mi verdadera intención, que las personas conozcan a Dios. Y los invito nuevamente, y siempre los voy a invitar a que lean la Biblia, porque por medio de la palabra del Señor es que podemos conocerle. Y si nosotros nos disponemos a conocerle, Él nos irá dando luz y entendimiento, y entonces podremos llevar esa luz a alguien más. Ese es el propósito de esta vida, que los hijos de Dios oigan la voz de Él y que nos podamos preparar para cuando Cristo venga, que ya está muy próxima a su venida. Vamos a seguir leyendo. Dijimos Josué 14:7. Primera de Reyes 2:11. Y nos dice el Señor, nos dice, los días que reinó David, ya lo habíamos leído, los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. Vamos a leer Números 32:13. Números 32:13. Nos dice la palabra del Señor, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto. Aquí nos vuelve a repetir acerca de los 40 años que pasó Israel en el desierto por la desobediencia y la rebeldía que tenían contra Dios. Y muchas veces hasta estuvieron a punto de apedrear a Moisés porque creían que Moisés hacía las cosas por su propia cuenta, pero era Dios quien dirigía a Moisés. Pero desgraciadamente la gente que no entiende, la gente que no va a conocer a Dios, la gente que no quiere escuchar la voz de Dios, piensa que las personas hablamos, me incluyo, piensan que hablamos por nuestra propia cuenta y no entienden que es Dios quien nos está dirigiendo. Y aquí dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación. Fíjense, fue acabada toda aquella generación. Aquí nos demuestra que la generación son 40 años. Hasta que fue acabada aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Así que el Señor nos invita a que hagamos el bien. ¿Qué es hacer el bien? Conocerle para obedecerle.
Conocerle es amarle, y cuando le amamos, le obedecemos. Dice Jesucristo, y este versículo siempre lo repito porque es muy importante. Dice Jesucristo, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cómo podremos hacer la voluntad de Dios si no le conocemos para amarle? Es necesario conocerle, amarle, y entonces obedeceremos. Y se lo digo por experiencia propia, porque yo también fui como el pueblo de Israel. Cuando Dios llegó a mi vida hace 5 años, yo me rebelé contra el Señor, yo peleé mucho con Él, yo discutí. Yo le cuestionaba y yo le decía, yo no tengo la culpa de haber nacido en este mundo, yo no te pedí nacer aquí, pero el Señor tuvo la paciencia, el amor, la misericordia de esperar a que yo entendiera su palabra. Él puso en mí, porque de Él viene todo. Dice su palabra que Él pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el Señor puso en mí, en mi corazón, en mi mente, puso que yo avanzara en la fe. Y entonces empecé a leer la Biblia todos los días. Hasta el día de hoy, todos los días leo la Biblia, con excepción de 1 o 2 días que no lo he hecho por algún motivo muy personal. Pero leer la Biblia todos los días es de gran ayuda porque el Señor ilumina nuestra mente con su verdad. Así que yo también fui rebelde, yo también peleé con Él, yo también discutí con Él, yo también lo cuestioné, pero el Señor me ama tanto y lo ama a usted también, y Él tiene la paciencia y el amor de esperarnos. Así que aquí dice 40 años estuvieron en el desierto porque por la desobediencia, dice hasta que acabó esa generación, o sea 40 años, y de todo el mal que habían hecho delante de Jehová, dice. Entonces, Deuteronomio 8:12, Deuteronomio 8:2, no 12. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Aquí vuelve a mencionar los 40 años en el desierto. Para afligirte, para probarte. ¿Qué les dije al principio? Que dice que una generación está formada por 40 años. Dice que es un periodo de prueba. Y aquí está el Señor diciendo, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Aquí vuelve a resaltar la ley del Señor, y como ya les dije en el otro video y en muchos videos, siempre resaltará la ley de Dios, siempre, porque la ley de Dios refleja el carácter del Creador, y por medio de la ley seremos juzgados. Y el universo se rige a través de los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20. Así que siempre resaltará la ley de Dios. Y aquí dice que son periodos, los 40 años son periodos de prueba. Y aquí el Señor le está diciendo, los hice caminar 40 años por el desierto para probarlos. De prueba, juicio, preparación, purificación y transición. Así que vamos a leer Deuteronomio 29:5. 29:5. Y solamente agarré 10 versículos, pero hay más de 100, como ya les dije. 29:5 dice, y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Fíjense, hace ya algún tiempo, algunos años, algunos 3 años, creo más o menos, cuando yo ya empezaba a comprender un poquito la Biblia, el día que leí este versículo me maravillé. El Señor trajo al pueblo de Israel por 40 años en el desierto, pero sus vestidos jamás se gastaron, sus zapatos, su calzado, que eran tipo guarachitos, jamás se gastaron, nunca sufrieron. El Señor, cuando tenían hambre, les mandó maná, un alimento de ángeles. Cuando tuvieron sed, el Señor les daba, rompía rocas y salía agua de manantial pura, y ellos bebían del agua que el Señor les daba. Y siempre que necesitaban, los cubría con una nube por el calor del sol. Y en la noche el Señor se convertía, era Jesucristo quien estaba en todo eso. Y era Jesucristo que se convertía en la noche, se convertía en una columna de fuego para darles calor y luz, para que ellos pudieran estar en la luz. O sea, el Señor ama tanto al ser humano que cuando yo leí todo eso, yo sentía como en estos momentos, siento muy bonito en mi corazón de saber que somos nosotros los rebeldes, que somos nosotros los que nos alejamos del Señor. Así que los vuelvo a invitar y les voy a invitar siempre, busquen al Señor, búsquenlo, porque el Señor está a punto de venir. Estamos sobrepasando esa 4ª generación, ya la hemos pasado, estamos en un tiempo extra. Así que por favor busquen al Señor. Nehemías 9:21.
Nehemías 9:21. Este libro de Nehemías no sé exactamente dónde está. Se me hace que está al final del Viejo Testamento. Espero que así sea. Nehemías 9:21. Ok, vamos a buscar bien. Nehemías 9:21. Tengan un poquito de paciencia. Nehemías está 574. Aquí está. Dice Nehemías 9:21. Dice, los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Aquí deja muy claro lo que les acabo de decir, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. El Señor siempre estuvo protegiendo al pueblo de Israel, y sin embargo ellos se rebelaban otra vez. Y así somos los seres humanos, por eso es necesario conocer al Señor. Y nos daremos cuenta que el Señor es amor y misericordia, y Él nos quiere proteger, bendecir y salvar. Así que aquí también menciona que lo sustentó 40 años en el desierto. Amós 2:10. Este es el último versículo que voy a leer. Pero ya les dije, hay más de 100 versículos hablando del número 40. Amós. Esos libros últimos que están en el Viejo Testamento son libros bien pequeñitos, por eso es que a veces no se encuentran tan fácil. Amós, ¿qué dijimos? 2:10. Dice el Señor, y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. El Señor es dueño de todo. Salmos 24:1 dice que, vamos a leerlo. Salmos 24:1, así lo leo directamente de la Biblia, donde deja muy en claro que el Señor es dueño de todo, aún de nosotros. Por eso cuando la gente dice, es mi cuerpo, yo puedo hacer con él lo que me da la gana, eso es falso. Ese cuerpo que tienes es de Dios. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que nada es de nosotros, todo es de Dios, todo lo visible y lo invisible. Así que les he leído 10 versículos hablando del número 40, y casi la mayoría se refiere al desierto, cuando estuvieron ahí el pueblo de Israel vagando y no entraron a la tierra prometida por la rebeldía y la desobediencia al Señor. Y miramos también que una generación se conforma de 40 años y que es un periodo de prueba, juicio, preparación, purificación y transición. Vamos a leer algo que dejó escrito la sierva del Señor en el libro Patriarcas y Profetas, donde dice, yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. La relación estrecha y sagrada de Dios con su pueblo se representa mediante el símbolo del matrimonio. Es como si Cristo, Dios, fuera el esposo y su iglesia, o sea, sus hijos, su esposa. Puesto que la idolatría es adulterio espiritual, el desagrado de Dios bien puede llamarse celos. O sea, Él nos llama a no ser idólatras. El único Dios que deberíamos de tener el ser humano es Dios, porque Él nos creó y Él nos da todo lo que necesitamos. Pero desgraciadamente el mundo está lleno de idolatría. Dice, que castigo la maldad de los padres de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos, que me aborrecen. Es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. Sin embargo, generalmente los hijos siguen los pasos de sus padres. Tristemente así es, por eso el Señor nos pide ser ejemplo para nuestros hijos.
Dice, por la herencia y por el ejemplo, los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores. Las malas inclinaciones, el apetito pervertido, aquí está hablando de la comida, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades y la degeneración física, se transmiten como un legado de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí vuelvo a mencionar tercera y cuarta generación. Esta terrible verdad debiera tener un poder solemne para impedir que los hombres sigan una conducta pecaminosa. Esta terrible verdad debería tener, sí, cierto, si nos ponemos a pensar todo el daño que nos hace no conocer a Dios, dice que nos debería de tener, dice, un poder solemne para impedir que los hombres sigan con una conducta pecaminosa. Es necesario conocer al Señor para entender qué es bueno y qué es malo. Y que uso de misericordia hasta millares de generaciones, y eso es lo más hermoso, porque cuando un padre de familia hace lo correcto, sus hijos serán bendecidos y los hijos de sus hijos, y así 1000 generaciones y más, dice el Señor, con los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí vuelve a salir la ley de Dios a la luz. El segundo mandamiento, al prohibir la adoración de falsos dioses, demanda que se adore al Dios verdadero, y a los que son fieles en servir al Señor se les promete misericordia, no solo hasta la tercera y cuarta generación, eso es para los que no obedecen, hasta la tercera y cuarta generación solamente, pero para los que aman al Señor y obedecen sus mandamientos, son 1000 y más generaciones. Dicen, se les promete misericordia, no solo hasta la tercera y cuarta generación, que es el tiempo que su ira amenaza a los que le odian, o sea, tercera y cuarta generación, sino hasta la 1000ª generación a todos aquellos que le aman y le obedecen. Así que aquí también la profeta del Señor en Patriarcas y Profetas nos deja también muy claro acerca del tema de la tercera y cuarta generación. Pero hoy el verdadero punto de este video es acerca de que una generación se conforma de 40 años. Eso les va a ayudar a entender el primer video que se llamaba tercera y cuarta generación, porque si conocemos ¿cuántos años es una generación? Entenderemos que desde 1844 hasta el día de hoy han pasado 4 generaciones, estamos 22 años dentro de la quinta generación, entonces ese tiempo es de misericordia del Señor para la última generación. Así que les invito a que, como les he dicho en otros videos, no me crean a mí, vayan al Señor, lean la Biblia y el Señor les iluminará y les dará a conocer la verdad. Preparémonos porque Cristo Jesús está ya a las puertas. Su venida es inminente y debemos estar preparados. Yo deseo con todo mi corazón que ustedes permitan que su mente sea iluminada. Vayamos al Señor, humillémonos y pidámosle que nos dé sabiduría. Así que los dejo con este tema. La generación se conforma por 40 años y es un periodo de prueba. Estamos siendo probados. Estamos en el juicio desde 1844. Debemos de prepararnos, purificarnos, o sea, llevar una vida santa, apartada del mundo, y para tener una transición al cielo, a la vida eterna. Que Dios les bendiga.